cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos hoy en los puntos 904 al 907, que son 4 puntos que hablan dentro de este apartado de los fieles laicos en el que estamos, hablan de la participación del laico en la misión profética de Cristo. Ayer nos habíamos extendido en la participación en la misión sacerdotal de Cristo. Hoy nos toca pues esta participación en la misión profética de Cristo. Dice así el punto 904. Cristo realiza su función profética no solo a través de la jerarquía, sino también por medio de los laicos. Él los hace sus testigos y les da el sentido de la fe y la gracia de la palabra. Y se pone aquí una cita de Santo Tomás de Aquino. Enseñar a alguien para traerlo a la fe es tarea de todo predicador, incluso de todo creyente. Nos habla, por lo tanto, este punto de catecismo de que hay un sentido de fe propio, una vocación dada por Dios a cada bautizado. La función profética, Dios Padre no la lleva adelante únicamente a través de los sucesores de los apóstoles. También esa función profética se la da a cada laico, a cada seglar, a cada bautizado. Y para explicarlo, cómo les hace testigos, dice que les da un sentido de fe. Eso que dice la Iglesia, un sensus fidei, un sentido de fe. Vamos a intentar profundizar un poco en esto. Y creo que hay que comenzar diciendo que ese sentido de fe, ese sentido profético que le da Dios a los seglares, hay que matizarlo, como ya dijimos en su momento. No hay que entender la palabra ser profeta, como muchas veces, digamos, nuestra mentalidad deforma la palabra, en el sentido de adivino del porvenir o adivino del futuro. No, purifiquemos esa derivación de la palabra. No nos referimos a eso. Nos referimos a aquel que, enviado por Dios, anuncia su palabra, la vida de fe y de caridad. Es decir, el cristiano traduce la vida de fe en la vida, en su vida diaria y en la caridad, haciendo de toda su vida un canto de alabanza a Dios Padre. Ese es el sentido de fe del pueblo de Dios, ese es el sentido profético. Así el concilio pues entró a hablar de ese sentido de fe de los cristianos, un tema al que a veces alguno le tenía miedo, porque había dentro del Concilio Vaticano II algunas reticencias, pues para que eso no fuese malentendido, porque es verdad que en la historia de la Iglesia había habido tendencias que se llaman iluministas, ¿no? Iluministas quiere decir que el Espíritu Santo puede, según estas herejías, iluminarle a uno por su cuenta y riesgo al margen de la Iglesia, ¿no? Incluso en contra de ella. Pero hecha la salvedad, ¿no?, de los peligros de un subjetivismo, de un iluminismo al margen de la fe de toda la Iglesia y de la jerarquía, no se puede negar, hay que afirmar que toda la comunidad cristiana está bajo la influencia del Espíritu Santo. De modo que la comunidad cristiana de los fieles, que han recibido la unción del Espíritu Santo, dice el Concilio Vaticano II, no pueden equivocarse en el acto de fe, y manifiestan esta particular característica por el sentido de fe de todo el pueblo, cuando dan su consentimiento universal en cosas de fe y costumbres, desde los obispos hasta el último de los fieles seglares. Bien, hay por lo tanto un influjo del Espíritu Santo, un don del Espíritu Santo dirigido a los fieles. El Concilio Vaticano II pone una cita, que es la primera carta de Juan, capítulo 2, el versículo el 20 y el 27, que vamos a leer. Dice: vosotros, en cambio,
tenéis el Espíritu que viene de Dios y lo sabéis todo. Está hablando el apóstol San Juan a sus destinatarios que están moviéndose en medio de herejías, en medio de un montón de pruebas que la verdad de la fe está sufriendo, ¿no? Y sin embargo, vosotros, en cambio, tenéis el Espíritu que viene de Dios y lo sabéis todo. Y es más, dice después, os he escrito estas cosas para poneros en guardia contra los que intentan seduciros. En cuanto a vosotros, el Espíritu que habéis recibido de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Antes bien, ese Espíritu, que es fuente de verdad y no de mentira, os enseña todas las cosas. Así pues, permaneced en Él, conforme a lo que os he enseñado. Bien, llega a afirmar, ¿no?, con una fuerza tremenda este texto, que el Espíritu Santo está sosteniendo a esos fieles a los que se dirige el apóstol San Juan en medio de tentaciones de herejía. Hay un sentido de fe en el que quien permanece fiel a Dios no será engañado, no será engañado. Por lo tanto, el Concilio Vaticano II afirmó que ese don del Espíritu Santo es dado directamente al laico, al seglar, y no únicamente a través de la jerarquía. Porque, bueno, una forma incorrecta, ¿no?, de entender esto es que el don profético Dios lo da a los seglares a través de la jerarquía. Y no es así. Es verdad que a través de la jerarquía recibimos muchos dones, pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no ilumine a un seglar directamente, sin que tenga que ser a través de la jerarquía. ¿Cuál es la diferencia entonces de esta concepción de lo que llamábamos el iluminismo? Bueno, pues la diferencia es clara. El Espíritu Santo ilumina directamente, puede iluminar, ¿no?, directamente a un fiel en la comprensión de un texto de la Biblia sin que haya escuchado esa predicación pues de un sacerdote o de un obispo. Un fiel abriendo su Biblia en su casa, pidiendo la luz del Espíritu Santo, puede tener una luz especial, una luz del Espíritu Santo para entender, ser iluminado por el Espíritu Santo para entender un determinado texto de la palabra de Dios, recibiendo una luz directamente y no a través de la jerarquía. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre esto y el iluminismo? Bueno, pues que el iluminismo no permite, es una especie, yo diría una posición soberbia, en la que no permite contrastar con la jerarquía y con la tradición de la Iglesia si esa iluminación que ha recibido del Espíritu Santo es correcta y conforme a la doctrina de la Iglesia, conforme a la tradición de la Iglesia. Esta es, por lo tanto, la diferencia entre ser iluminado por el Espíritu Santo o ser un iluminista. Tenemos que dejarnos iluminar por el Espíritu Santo sin ser iluministas. El iluminista es aquel que piensa que el Espíritu Santo le ilumina a él y con eso ya ahí se agota toda la luz. Pues no, esa luz hay que cotejarla, hay que contrastarla pues con la tradición de la Iglesia, con el magisterio, etcétera, para que uno no sea engañado. Porque, como dice también la Sagrada Escritura, Satanás puede disfrazarse de ángel de luz y engañarnos. Bien, pero dicho esto, pues afirmemos, ¿no?, que es verdad que posiblemente como en la historia Lutero, ¿no?, la reforma de los protestantes, habló de la interpretación directa del fiel de la Biblia, sin ninguna mediación, sin ninguna intermediación del magisterio de la Iglesia, pues eso había conllevado pues una reacción contraria, de manera que en la tradición católica pocas veces los fieles leían directamente la Escritura, sino que la escuchaban predicada de boca de los pastores. Bien, el Concilio Vaticano II vuelve también un poco a los orígenes diciendo: no tengamos miedo de leer directamente la Sagrada Escritura y dejar que el Espíritu Santo nos ilumine.
Ahora bien, no caigamos en el iluminismo, sino que seamos humildes y estemos abiertos a contrastar esa luz que nos ha dado el Espíritu Santo, pues con la tradición, con los santos padres, etcétera. Bien, y recordemos algo que ya habíamos hablado, que esa infalibilidad, ¿no? Esa infalibilidad, que es un don del Espíritu Santo a su Iglesia, es una infalibilidad que no únicamente se le da al Papa o a los obispos en comunión con el Papa, sino que es un don que también se les da a los fieles profetas. O sea, la función profética que tienen todos los fieles conlleva también la infalibilidad cuando hacen un acto de fe en comunión con toda la Iglesia. Cuando el fiel cree aquello que la Sagrada Escritura le está revelando, en comunión con toda la Iglesia, en comunión con el magisterio, está siendo asistido por el Espíritu Santo hasta el punto de ser infalible en ese acto de fe. Dicho esto, hay que decir que los fieles, pues lógicamente tienen obligación de seguir la palabra del magisterio. Dice en primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Nosotros, dice, no somos de Dios, y el que conoce a Dios nos escucha, y el que no es de Dios no nos escucha. Es decir, que un verdadero profeta es alguien que escucha, no solo alguien que habla. Para ser profeta hay que escuchar, ¿eh? Difícilmente puede hablar el que no ha escuchado. Difícilmente puede decir palabras iluminadas por el Espíritu Santo el que no se ha puesto en una actitud de escucha, ¿no? Por eso se dice que este pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio y por la sumisión al mismo, se adhiere a la fe revelada, esa fe le penetra profundamente, y eso le da al pueblo de Dios lo que se llama un sensus fidei, es decir, un sentido de fe. Cuando el pueblo, cuando el fiel ha sido educado conforme a una recta doctrina católica, adquiere un sensus fidei, que aunque no sepa mucha teología, tiene como un olfato, permitidme la expresión, ¿no? Eso del sensus fidei es como un olfato de fe católica, un olfato de fe por el que percibe que va por el buen camino, que es conforme a la fe de Dios, y que le da un tufillo malo, que dice, esto a mí no me suena bien. Yo no entiendo de teología, yo no entiendo de muchas cosas, pero yo he sido educado en un catecismo conforme a la fe católica, y el sensus fidei me dice que esto no es recto, no es conforme a la verdad católica. Ese sensus fidei ha actuado mucho en la historia de la Iglesia. De hecho, el sensus fidei, como ya tuvimos ocasión también de decir, a veces se adelantó hasta la jerarquía. Ese sentido de fe, ese olfato católico, como decimos, ¿no?, hizo que el pueblo de Dios creyese la Inmaculada Concepción, o antes de que la jerarquía misma lo proclamase como dogma. Y ese olfato de fe también católico hace que a veces se desenmascaren falsos profetas o falsos predicadores, porque el pueblo entiende que no están predicando conforme a lo que es el sentir y la comunión de la Iglesia. Se trata pues de un don de Dios. El sensus fidei se llama, ¿no?, el sentido de fe que adquiere el bautizado como profeta. Queda por decir que ese sentido de fe, ese sensus fidei, no es un puro sentimiento, sino que, como decía Santo Tomás, es una especie de conocimiento por connaturalidad. Uno desde pequeño ha sido educado, ¿no?, en la correcta fe católica y tiene como una connaturalidad. Igual si oye predicar una herejía, entiende internamente, ¿no?, esta no es mi fe, esto que estoy escuchando a mí no me suena bien, ¿eh? No es un eco pasivo de la voz del magisterio, sino que sintoniza naturalmente con él, ¿eh? Es sencillamente el sentido de fe de la Iglesia entera que ha penetrado en cada bautizado. Bien, añadamos esto,
que hay que referirse también al tema de los carismas, que el Espíritu Santo reparte entre los fieles para el bien de la Iglesia, y de los cuales es el magisterio el que tiene que hacer el discernimiento. Pero la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Alabado sea Jesucristo.